Soy Moctezuma II, también conocido como Motecuzoma Xocoyotzin, nací en 1466 y fallecido en Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, en 1520. Fui el noveno emperador azteca desde 1503 hasta 1520. Como hijo del emperador Axayácatl, fui elegido gran sacerdote y, en 1502, sucedí a mi tío Ahuizotl en el gobierno de un vasto imperio, que se extendía desde el límite meridional del actual Michoacán hasta más allá del istmo de Tehuantepec. La capital de este imperio era Tenochtitlán, la gran urbe fundada hacia 1325 por los aztecas sobre un lago, que contaba en 1519 con una población de unos 100,000 habitantes. Para estructurar mis dominios, organicé el imperio en diversas provincias, creé una sólida administración central y regulé el sistema tributario. Al mismo tiempo, prosiguió la expansión militar iniciada por mis predecesores, aunque no pude someter a los pueblos enemigos de Tlaxcala y Texcoco y fracasé en mis expediciones a Guatemala y Nicaragua, territorios asiduamente frecuentados por los mercaderes aztecas. En 1518, informado de la presencia de las naves del explorador español Juan de Grijalva en la costa de Yucatán, envié emisarios y regalos a los extranjeros, a quienes tomé por enviados del dios de la sabiduría Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, para anunciar su retorno. Según una creencia muy extendida entre los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, en la cultura maya, y también en la tolteca y azteca, tras haberse enfrentado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, Quetzalcóatl había partido hacia oriente atravesando el mar, no sin antes prometer que volvería en el año azteca de Seacatl, fecha que correspondería al año 1519. Cuando la expedición de Hernán Cortés desembarcó en nuestras costas, no dudé en identificar al conquistador con Quetzalcóatl y, en noviembre de 1519, lo recibí solemnemente en Tenochtitlán y lo colmé de valiosos presentes. Sin embargo, preocupado por la idea de que su vida y la de sus hombres dependiera tan solo de mi voluntad, Cortés decidió a los pocos días llevar a cabo una audaz maniobra y hacerme prisionero, con la intención de someterme y mantenerme en el poder de un modo simbólico. El ardite Cortés tuvo éxito, pero la humillante retención provocó un creciente malestar entre los aztecas, acentuado por el comportamiento sacrílego de los españoles, que con sus ofensas hacia Huitzilopochtli, la principal deidad de los aztecas, herían en lo más vivo las creencias indígenas. La tensión estalló en junio de 1520, durante la celebración de la fiesta de Tozcatl, día en que millares de aztecas, desarmados y vestidos únicamente con ricas plumas y joyas preciosas, se reunieron en la plaza principal de la ciudad para iniciar una danza ritual y fueron masacrados por los hombres de Pedro de Alvarado, lugarteniente de Cortés. A raíz de este suceso, la aristocracia azteca me depuso y nombró como sucesor a mi hermano Cuitláhuac, quien encabezó la revuelta contra los extranjeros. Tras 5 días de violentos combates, Cortés intentó utilizarme para negociar la obtención de un salvoconducto que permitiera a sus tropas salir de la capital. Desgraciadamente, cuando me dirigí a la multitud enfurecida, fui apedreado, y morí 3 días más tarde a consecuencia de las heridas sufridas. En cuanto a los españoles, poco antes de la medianoche del 30 de junio de 1520 iniciaron una desastrosa retirada de Tenochtitlán, en el transcurso de la cual sufrieron numerosas bajas, episodio que ha pasado a la historia con el nombre de la Noche Triste.